La guerra de Corea del Norte y Sur. Curiosidades. Luego de la liberación de Corea bajo las garras de Japón, gracias a Estados Unidos, los norteamericanos, en vez de brindarles su independencia, decidieron tomar bajo su sombra a la nación, iniciando una disputa con la Unión Soviética, la cual terminó con un Corea dividido. El lado sur quedó al mando de Estados Unidos, y el norte fue dominado por los soviéticos. Aquí entra como protagonistas los líderes elegidos por ambas potencias. Kim Il-sung, un líder guerrillero de unos 35 años, quien estaba convencido que podía eliminar el poderío norteamericano, unir a las dos naciones y liderar un Corea netamente comunista. A la par, Corea del Sur también había seleccionado su nuevo líder, aprobado por el gobierno de los Estados Unidos, Syngman Rhee, un filósofo nacionalista de 75 años con fuerte relación con la derecha norteamericana, quien de igual manera prometía eliminar el comunismo y unir los dos Coreas. Es por ello que las desiguales propuestas iniciaron lo que para algunos fue considerada como la Tercera Guerra Mundial. La masacre de Jeju. Durante la guerra hubo alrededor de 4 millones de bajas entre chinos y coreanos y entre 40.000 soldados estadounidenses y enviados de las Naciones Unidas. Pero meses antes de la guerra, las muertes ya habían iniciado en la isla de Jeju, situada debajo de la península de Corea. Durante los años 40 estaba habitada por su totalidad por campesinos y pescadores, quienes fueron reprimidos por las autoridades surcoreanas, debido a las masivas manifestaciones y protestas que exigían que el territorio sea dirigido por el pueblo y no por extranjeros, ya que veían cómo las grandes ciudades estaban siendo corrompidas por el gobierno en turno, que los estaban matando de hambre. Pero lejos de conseguir una respuesta positiva, la policía disparó a la multitud desarmada, abatiendo a 6 personas. Este hecho provocó que los lugareños, el 3 de abril de 1948, se levantaran en contra del gobierno, acto que no termina nada bien para los lugareños, ya que los soldados coreanos, apoyados por el gobierno militar estadounidense, no solo acabaron con las pequeñas tropas de resistencia del movimiento social, sino que también hicieron actos perturbadores y oscuros a niños, ancianos y a mujeres, para luego darles fin, incluso hasta los enterraron aún con vida. Más de 22 países formaron parte del conflicto. Debido a la excelente campaña norcoreana durante el primer enfrentamiento, que tuvo un alrededor de 4.000 bajas y unos 2.000 prisioneros americanos, llevó a la inminente retirada estadounidense y surcoreana, provocando que 22 países afiliados a las Naciones Unidas fueran en su apoyo, en otras palabras, en su rescate. Entre los países que prestaron sus tropas fraternalmente se encontraban Australia, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Etiopía, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica, Dinamarca, India, Suecia, Tailandia, Turquía y Colombia. Y países como India, Dinamarca, Suecia, Noruega e Italia proporcionaron apoyo médico. Corea del Norte tenía fábricas bajo tierra. Sin otra salida, viéndose acorralados por los 135.000 soldados norcoreanos, los estadounidenses sobrepasaron el paralelo 38 mediante aire y bombardearon las zonas en donde se encontraban las fábricas de armamento de Corea del Norte. Pero lo único que provocaron fue la muerte de inocentes. Pero esto poco afectó el abastecimiento militar, ya que las fábricas en su mayoría se encontraban bajo tierra, en donde cientos de mujeres trabajaban turnos dobles para satisfacer la demanda, fabricando millones de municiones. Aunque estos bombardeos fueron utilizados por los soviéticos, quienes grabaron toda la masacre de civiles, como propaganda anti-norteamericana. Corea del Norte utilizaba surcoreanos para pelear en su nombre. Luego del contragolpe estadounidense, que logró abatir al ejército norcoreano, recuperar Seúl y restituir al presidente de Corea del Sur, MacArthur, apoyado por su gobierno, decidió sobrasar el Meridiano 38 con una idea en mente: eliminar el expansionismo comunista. Impulsado por estas palabras,
El 1 de octubre de 1950, las tropas norteamericanas tocan suelo norte y se percatan que no encuentran resistencia enemigas, pero sí se topan con la sorpresa que de los 30.000 soldados capturados, la mayoría eran de procedencia surcoreana, quienes habían sido obligados a pelear por los del norte para compensar sus pérdidas. Rusia hacía propagandas de paz en contra de la guerra. Durante el inicio del conflicto, bajo las órdenes de Stalin, los partidos comunistas europeos crearon inmensas manifestaciones en contra de la guerra coreana, más aún en contra del apoyo militar estadounidense, con pancartas que exigían el fin de la guerra, también pidiendo por un Corea libre. Esto, aunque admirable a primera vista, era parte de la estrategia de Stalin, para demostrar al mundo que él era el líder de la paz y que solo buscaban la unión de Corea. Pero todo era una pantalla, ya que los soldados, el armamento y hasta las estrategias norcoreanas eran administradas por los mismos soviéticos que habían entrenado a los soldados orientales, para que su régimen comunista controlara toda Corea. El frío también era el enemigo. Luego de pasar el Día de Acción de Gracias, los estadounidenses pasaron el invierno en las montañas del norte de Corea, en donde el frío podía sobrepasar los 20 grados bajo cero. Debido a ello, muchos soldados murieron por congelación antes de llegar a los campos de batalla. Además, esto provocaba que los jeeps se congelaran y no avanzaran. Los tanques tampoco servían bajo esas condiciones, y los rifles se atascaban, perjudicando su ataque en contra de los chinos, y sumando así más bajas, las cuales llegaron a sobrepasar los 20.000 hombres en ese invierno. Marilyn Monroe estuvo 3 días en el campo de guerra. Luego del acuerdo de Corea del Sur y Corea del Norte, algunas tropas norteamericanas se quedaron a custodiar la frontera protegiendo el sur, aunque se sentían sumamente desmotivados y desmoralizados. Es por eso que los altos mandos del gobierno estadounidense, a prueba de que una de las estrellas más icónicas de la época los visitara durante 3 días. Es así que el 16 de febrero de 1954, la mega estrella Marilyn Monroe aterriza en un helicóptero militar. Esto debido a que uno de los soldados de la Segunda División de Infantería la había conocido en Los Ángeles y le había suplicado entre llantos que los visitara. Casualmente, la estrella del cine haría su primera presentación de baile y canto en público, frente a esos entusiasmados soldados. Curiodatos. Mientras que la Segunda Guerra Mundial fue marcada con muchas tropas segregadas en el ejército de los Estados Unidos, debido a la abundante discriminación hacia los afroamericanos, la Guerra de Corea marcó un punto de partida para el cambio, en donde personas afrodescendientes eran incluidas en las filas junto a las personas blancas, trabajando juntos en las operaciones militares. Intervención de las unidades MASH. Las unidades MASH, o los hospitales quirúrgicos del ejército móviles, comenzaron a utilizarse en la Guerra de Corea. Estas unidades trataron de salvar las vidas de los soldados en los campos de batalla y cerca de las zonas de combate. Estas unidades aumentaron la oportunidad de supervivencia en un 97%, reduciendo significativamente el número de víctimas de las fuerzas estadounidenses comparadas con las guerras anteriores. Las fechas. La mayoría de la gente no sabe que la Guerra de Corea marcó el inicio oficial de la Guerra Fría, como consecuencia del hecho de la disidencia de Rusia con la política estadounidense comenzó a surgir durante este tiempo. Además, aunque la Guerra de Corea terminó oficialmente en 1953, el Congreso oficialmente marca el fin de la guerra en 1955, como resultado de las negociaciones de paz altamente polémicas que siguieron al acuerdo de alto de fuego inicial en 1953. Una vez que un alto de fuego fue firmado, las conversaciones de paz oficialmente duraron 2 años y 17 días e involucraron 575 reuniones antes de cualquier tipo de acuerdo pueda ser alcanzado.